Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este tiempo. Estamos muy agradecidos a Dios y al pastor doctor Miguel Iquisián, que aceptó estar compartiendo con nosotros esta tarde este tema tan importante, que nos ayuda y nos va a ayudar a comprender qué nos está pasando. Seguramente va a haber un tiempo, después de la exposición de él, para preguntarle cosas, dudas, cosas que podamos tener allí y decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué le pasa a mi familiar? ¿Sí? Así que por eso vamos a tomarnos ese tiempo, por eso es a esta hora, para que podamos tranquilos compartir. Y por supuesto estamos muy agradecidos, Miguel, que te hayas tomado este tiempo para compartir con nosotros. Vamos a tener una palabra de oración, agradeciendo a Dios por darnos esta posibilidad. Luego el pastor va a compartir con nosotros un video y luego pasa él y hace la exposición. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte infinitas gracias por permitirnos estar juntos en este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de Miguel, por su amor a todos nosotros y su disposición a compartir en este día y mañana también este tiempo precioso y tan necesario para nuestras vidas. Queremos pedir que le bendigas, que bendigas su vida y bendigas sus palabras para que sean de bendición para nosotros y podamos comprenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Gracias por este tiempo, gracias por cada una de las visitas. Señor, bendíceles. Bendice sus vidas y también las situaciones que puedan estar viviendo. Gracias por darnos este tiempo precioso y por este tiempo que celebramos como iglesia también estos 25 años. Te rogamos y pedimos todas estas cosas en los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Vemos el video y luego escuchamos a Miguel. Yo tenía un perro negro. Su nombre era Depresión. Cada vez que el perro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento, me sorprendía visitándome. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito, masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara. Debido a la vergüenza y al estigma del perro negro, yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía una gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil para los demás el estar cerca de mí. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotado estaría al día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo. Pero con mucha frecuencia, él me caía encima y salía airoso. De caer, se me hizo más fácil que levantarme de nuevo.
Así es que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentía totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros pueden necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuando más cansado y estresado estás, más alto ladra, por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad. También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación, si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Si tienes depresión, pide ayuda, acéptala. Organización Mundial de la Salud. Buenas tardes, es una alegría muy grande poder estar con ustedes compartiendo y festejando el cumpleaños de la Iglesia con un tema que nos conecta con la realidad. Ser Iglesia y no tocar y no vivir y no compartir estos temas es estar en otro mundo, es irnos a un monte como en la Edad Media, en los monasterios, alejarnos de todo, cuando realmente podemos nosotros dar un mensaje que integre la realidad humana con toda la maravilla del mensaje y de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando hace 37 años comenzaba a ejercer mi rol de psiquiatra y psicoterapeuta, yo ya venía en las cosas espirituales, en los temas pastorales, porque de niño recibí esta palabra. Yo pertenezco a una familia pastoral, con un pastor full time que partió a la presencia del Señor hace 12 años, una madre que era maestra de villa, y en una iglesia que crecía encarando temas prácticos y temas de la realidad. Mi padre decía que hay que usar la psicología, y yo veía que él lo que hacía era usar la intuición y el sentido común para muchas cosas. Y aprendí muchas cosas viéndolo a él, pero porque Dios le daba un don, era un don de gente, de saber escuchar. Y la verdad es que extraño mucho, querido pastor, te agradezco la invitación, extraño mucho poder predicar de temas teológicos, de temas que no tengan que ver con los estados de ánimo, pero es tanta la necesidad. Estuve el año pasado, en octubre,
con 600 pastores en Perú tocando estos temas, porque hubo 2 pastores que se suicidaron. Carlos Ruiz, en Gaiman, Puerto Madryn, en la capital federal, en Uruguay, hace 15 días atrás, el tema era depresión, y una iglesia grande, 600 personas, escuchando esta palabra. 170 matrimonios escuchando cómo poder ahuyentar la conflictividad que genera problemas en los vínculos, y que muchas veces uno dice, bueno, listo, dejo esta relación para ver si puedo respirar. Según esta organización, la depresión es la principal causa de problemas de salud. Nosotros lo llamamos de comorbilidad en todo el mundo. Más de 380 millones de personas viven con esta enfermedad, con este problema, que se ha incrementado entre el 2015 y el 2005 y el 2015 más del 18%. Ni les cuento lo que ha sido la pandemia. En cuanto a grupo etario, 1 de cada 10 adultos sufre de depresión y el 60% de ellos no recibe tratamiento alguno, a pesar de que el tratamiento puede ser efectivo en el 50% de los casos, y a partir del año 2000 no hay depresión que sea resistente a tratamiento. Hay maneras de tratar esta problemática. En cuanto a sexo, afecta al doble de mujeres que hombres. La depresión se ha convertido en la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. La tasa de suicidios en ellos es del 60%. Un 2% de niños de 6 a 12 años sufre depresión, y en el caso de preadolescentes de 12 a 14 años, entre el 4 y 6% de los casos. Un fiel hijo de Dios lo despedí en Buenos Aires hace 20 días atrás, teniendo que internar a su hijo y preguntándome si era la mejor manera, y sufriendo como padres la internación de un hijo joven criado en un ambiente de iglesia en donde le dijo: yo me voy a suicidar. Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe, el 5% de la población sufre depresión, 6 de cada 10 no reciben el tratamiento, es más común en mujeres que en hombres. El 70% de pastores evangélicos sufre de depresión, y Argentina es uno de los países pioneros, tristemente, también en esto. Me decía un pastor: Miguel, ¿cómo podemos hacer reuniones de oración en donde no sea tan deprimente la reunión de oración? Y me dice: tengo miedo que si le digo a la iglesia que no voy a estar en las reuniones de oración, tengo miedo que me digan: pastor, entonces, ¿qué hacemos con usted? Y yo le decía: pastor, ¿qué te pasa? Dice: no aguanto tanta carga. Y yo le dije: ¿será que las cargas de las personas disparan tus propias cargas que te están deprimiendo? Me dice eso. El día lunes voy a estar en una videoentrevista con un pastor amigo de la Patagonia que me pidió para poder hablar. Esta es la realidad que estamos teniendo. Y me encantan los perros, y este video que se los dejo para que lo puedan tener, me encanta, porque está definiendo algo que Verónica me va a ayudar, va a compartir el PowerPoint, o no sé si Diana, las chicas así, para que podamos ir avanzando, y me encanta que podamos tener preguntas. ¿Se oye bien? ¿Está todo tranquilo? Yo voy a tratar de hacer algunos chistes para que se rían, están todos tristes, así que podamos aprender. Y mi oración es que Dios pueda hablar a tu corazón, a tu vida. Yo hace 11 años estaba en coma y estuve 6 meses en una rehabilitación. Dios fue grande conmigo, me ha cuidado, me ha devuelto a la vida, lo disfrutan mis hijas, mi esposa, y yo disfruto mucho a mi nieto que va a cumplir 2 años, y digo: Señor, gracias, fuiste bueno conmigo. Y cada una de las cosas que hago, cada día el Señor me recuerda que me devolvió la vida.
Y cada cosa que yo hago es, Señor, quiero que sea esta tu voluntad. Así que yo estoy muy contento de estar aquí, porque sé que es donde Dios quiere que esté. ¿Está bien? Entonces me encanta que ustedes puedan sentirse así y puedan hacer preguntas, que puedan ayudarles y puedan servir. Hay tantas maneras de titular, algo que ya hemos empezado a hablar. Y entonces cuando vemos estos PowerPoint y estas cosas que yo les quiero dar a ustedes, es interesante que no hay contradicciones entre la ciencia y la palabra de Dios. Y para mí descubrir esto, ya hace bastante tiempo, me dio la libertad de poder estar parados en lo que la Biblia enseña y ver como científico, poder tomar todo lo que la ciencia nos enseña y sorprendentemente no hay contradicción. Lo que hay contradicción es entre la soberbia humana y la resistencia que Dios tiene a esa soberbia, porque Dios ya hizo todo en la persona de Jesucristo. Y si yo voy soberbio a Dios, voy a rebotar. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y muchos científicos lo son, cristianos, y nos transmiten mucha bendición al compartir lo que ellos aprenden. La verdad que cuando pasamos la primera lámina, pasando el título, vemos que nosotros somos personas que seguimos un modelo greco-romano que el apóstol Pablo lo confirma cuando en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, para que todo vuestro ser, neuma, psique, soma, espíritu, mente o alma y cuerpo. Psique, del griego, puede ser traducido mente o alma. Las líneas espiritualistas, parapsicológicas y todo toman más alma. Nosotros usamos más la palabra mente, pero en el griego es la misma, la palabra psique, es la mente. Y cuando nosotros hablamos de la mente, a mí me encanta, hace años atrás en una audición con un pastor pentecostal sueco, él me dice, tengo miedo que después de invitarlo a usted, dice, doctor, en mi congregación no me quiere escuchar más, porque usted es psiquiatra y muchas de las iglesias que escuchan no creen en la psiquiatría. Pero yo quiero hablarle al médico, le dije, quédese tranquilo, pastor. Y juntos veíamos el último texto del capítulo 4 de Mateo, donde dice quiénes se acercaban a Jesús, y yo me puse a estudiar ese capítulo, y me sorprendí que un economista, que un recaudador de impuestos haga la primera clasificación en el Nuevo Testamento de las personas que se acercaban a Jesús. Y describe que todos se acercaban a Jesús cuando empezó su ministerio y eran sanados. Y dice que se acercaban a Jesús los que tenían dolores agudos, los que terminan en itis. ¿Conocen enfermedades que terminan en itis? ¿Cuáles? Otitis, nefritis, gastritis, meningitis, todas esas que hacen que compita a ver quién duele más, ¿no? Vos porque no te duele esa más, la otra porque no tuviste cálculos acá, allá, itis, dolores agudos, se acercaban a Jesús. Y dice que se acercaban los que tenían enfermedades tormentosas. Hay enfermedades tormentosas, de esas crónicas, que cuando se van no sabemos bien por qué y cuando vuelven viene el infierno otra vez a la vida. Se acercaban a Jesús. Y dice que se acercaban los endemoniados a Jesús. La tercera causa. Y dice que se acercaban los epilépticos, algunas versiones lo traducen los lunáticos, los que están en la luna, es decir, los que tienen enfermedades de tipo mentales, se acercaban a Jesús. Y en último lugar, Mateo dice, viendo quiénes se acercaban, dice que se acercaban los que tenían problemáticas osteoarticulares crónicas, artrosis, artritis, dice los paralíticos, y Jesús los sanaba. Hoy no está Jesús, está la iglesia. Y nosotros tenemos que ser sabios para, abrazando al Dios que creó la ciencia. ¿Saben quién fue el primer científico? Empieza con A y termina con N. Adán. Clasificó a los animales según sus sonidos. Se entretuvo con todos los árboles, menos uno que lo veía, ¿no? Pero dice que no encontró ayuda idónea, pero trató de encontrar. Los clasificaba en el hebreo, dice, por el sonido. Fue el primer científico.
Y hay cristianos que tristemente le tienen miedo a la ciencia, y cuanto más la ciencia se acerca a las cosas de la mente, peor. Pero uno tiene que tener la serenidad y la tranquilidad, porque Dios es quien nos creó. Y nuestro cuerpo, dice la Biblia, que quienes toman la vida de Jesús en sus vidas, dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que hacerlo mejor con nuestros cuerpos, y entre esas cosas es conocer la realidad que tenemos. Ahora, yo quisiera que vayamos pasando. Somos seres creados, rodeados no en el aire, estamos con el ambiente, la anterior, con el ambiente y con los genes. Usted está en un genes, y estamos en un ambiente. Y estas dos cosas están presentes siempre. Porque cuando uno como médico tiene que indagar cuadros depresivos, ve el genograma o el familigrama y le pregunta a sus padres, sus madres, abuelos, a veces viene muy pesada la cosa. Porque hay familias muy cargadas con predisposición genética. No se heredan enfermedades, pero sí la predisposición. Es como que uno hereda las nubes, puede llover o no. Porque está el ambiente también. Y hay ambientes que son proclives a despejar. Y hay ambientes que son proclives a que cuando uno trajo todo, termine lloviendo. ¿Me siguen? Y entonces, ¿qué hablar del tiempo que nos ha tocado vivir, que es la pandemia? Y la pandemia que hizo que el ser humano tenga que actuar. Y desgraciadamente, la actuación de la pandemia trajo más problemas, y eso que la pandemia trajo problemas. Pero estar encerrados, sin saber qué era, con la desesperación. Hubo autoridades políticas en nuestro país que dijo, cuidado, el virus está en el aire. Una barbaridad. Yo saqué a mi perro a la cuadra y el policía me dice, ¿a dónde va? Estoy sacando al perro. Cuídese, vuelva rápido. Infundiendo el temor. No solamente en Argentina, aquí otra vez pioneros de cosas mal hechas, que trajeron más daño. Porque la ideología se mezcló con lo que tiene que ser la salud, y eso postergó cosas, pero no me quiero desviar de tema. Si tuviera mi esposa me haría una seña para que no me vaya para otro lado. Pero lo que pasa es que han muerto muchas personas que hemos conocido, no solamente acá, en otros lugares. Y la pandemia trajo muchas desgracias. Y ustedes saben que en la pandemia, en la pospandemia y hoy, hay una demanda a la tarea psicológica y psiquiátrica impresionante. No tenemos dónde derivar pacientes, no damos más con los horarios y encima con la virtualidad. Hola, sí, doctor, quizás si vivo en Panamá, ¿me puedo atender con usted? No puedo. Pero le pago 5 veces más que lo que me... No puedo. Y de Estados Unidos no. Hay una desesperación en la gente. Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos adictivos. Es lo que más ha crecido. Ahora, en este contexto de pandemia, la depresión hace que cuando miramos para atrás, estando en depresión, cuando el perro negro invadió la cabeza, todo es negro. Y cuando no veo algo negro, lo invento. Doctor, hace 28 años yo ofendí a un vecino porque no puede explicar por qué se siente así. Entonces está tratando de ver donde no hay. Pero la cabeza mirando para adentro se mete y quiere ver. Ahora vamos a ver algunos síntomas. Y el futuro ni les cuento. Estaba leyendo la biografía de un actor excelente, Robin Williams, que se suicidó. Una persona con depresión que tenía resistencia a hacer tratamientos y calmaba con el alcohol sus vetas melancólicas. ¿Cómo transmitía? Qué gran persona, pero no tuvo esperanza. Y se despidió de su mujer, no sé si era la segunda o la tercera, que la contenía, y se despidió y se terminó ahorcando a la madrugada. O la mujer lo descubrió a la mañana. Estas son realidades que tenemos. Por ello, cuando estamos viendo el Power, la siguiente podemos ver cómo somos seres influenciables. Los seres humanos somos influenciables. Y hay 3 ejes que son los que nos gobiernan. Podemos ser influenciables por el placer, por la libido, podemos ser influenciables por el poder y podemos ser influenciables por el sentido de la vida. Todos tenemos estas 3 líneas. El tema es dónde me voy a parar yo. Algunos se paran en la línea del deseo, del placer,
como eje central y les viene la depresión. Y ahí sí que el panorama es difícil, porque no hay placer. Y el único placer es la desesperación de seguir viviendo y entonces encontrar en el mundo que no sé algo que tal vez sea placentero. Por eso existe incluso el suicidio altruista. Hace poquito hicieron la eutanasia en Bélgica de una mujer que mató a sus hijos. Y cuando se iba a matar ella al final, interrumpió la policía, interrumpió algo de ella y estuvo presa, fue condenada para toda la vida y se acogió a la ley de la eutanasia después de estar tantos años. Y entonces fue matada por esa ley. Tremenda cosa. Es que yo lo llevo a ellos conmigo, no lo voy a dejar. Lo llevo a otro lugar que no sé cómo es, pero esto no se puede sostener más. Miren cuánta psicosis en la cabeza, cuán llena la cabeza de lo que no es para cometer semejante situación. Ahora, podemos ser influenciados por el poder. Una cosa es todos podemos tener poder, otra cosa son los que se sientan en el poder y lo quieren ejercer. No sé si acá hay políticos, pero ellos tienen que ejercer el poder. El tema es que el poder se les fagocita a ellos y por eso hacen y vemos lo que están haciendo. Gracias a Dios hay excepciones y oramos para que abunden más las excepciones. Pero el poder también puede estar afectado y hackeado por la depresión. Pero hay un autor que es Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, no sé si aquí hay profesionales en salud mental, médicos. Este hombre que estaba en los campos de concentración judío, dijo, aquí no hay libido, no hay deseo, no hay amor, no hay placer, hay persecución, hay muerte. El poder brilla por ausencia, pero uno si le encuentra el sentido de la vida puede trascender. Y la logoterapia se sustenta mucho en principios judeocristianos. Y cuando uno está parado aquí, aún en el peor de la depresión puede encontrar un recurso. Cuando avanzamos, entonces podemos darnos cuenta que, la siguiente por favor, la depresión, lo que la gente llama comúnmente depresión, no es, ¿qué es la depresión? Estoy depre, muy común, allí en Buenos Aires con 42 grados de sensación térmica, barrios sin luz, edificios que valen $400.000 el piso de 150 metros cuadrados, no hay luz. Una vez uno dice, qué locura estamos viviendo, la realidad. Ahora, eso genera depresión, genera bronca, irritabilidad. Puede ser síntoma la depresión. ¿Qué es el síntoma? Es cuando uno va al médico y le dice, me duele la garganta, doctor. Ese es un síntoma. Y el médico le dice, a ver, déjeme ver. Y el médico toma ese síntoma y lo transforma en signo. Le da un nombre médico para tratar de integrarlo, para ver qué es lo que tiene la persona. Y si empieza a encontrar otros signos, y entonces uno entra y dice, ¿tiene fiebre? Sí. ¿De cuánto? Sí. ¿Los glóbulos blancos? Sí. ¿Y cuando orina tiene ardor? Sí. Entonces ya va armando algo que es un síndrome, es un conjunto, y así pasa con la depresión. ¿Qué cosas son las que aparecen entonces? Síntomas, síndrome, enfermedad. La siguiente, por favor. Necesito que Verónica o Dayana, escuchando, vayan pasando mientras yo voy hablando. Nosotros en la palabra de Dios tenemos muchísimos párrafos y textos que tienen que ver con esto. Por eso no hablar de este tema es tan ridículo, y por eso me encanta, Pastor Sergio, que estemos hablando de esto en una iglesia que tiene buenas nuevas para comunicar. Miren lo que dice un salmista, que el salmista David está hablando y dice la dicha del perdón. La persona que está feliz por ser perdonada. Dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo de todo el día, de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía perecer. Pero te confesé reservas mi pecado y mi maldad
Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. Esta depresión la ciencia no la describe. La ciencia no describe la depresión, que para nosotros es la séptima causa, por vivir lejos de Dios, por vivir en pecado, por estar ocultando algo que está mal hecho, sabiendo que está mal hecho, y dice que su no confesión iba carcomiendo su cuerpo. Ahora, ¿qué hacemos con los otros tipos de depresión? La Biblia no es un libro de medicina, no se ocupa de describir la depresión como enfermedad, pero sí muestra que puede haber depresión cuando hay un pecado sin confesar, y la bendición, el alivio que tiene la persona cuando dice Dios me perdona. Hablaba con una mujer que tuvo 16 abortos en su vida, 16, y estaba internada por ese número 16. Hoy, por supuesto, una mujer que está libre, no es que está presa ni nada, como hacen creer que van a castigar con la cárcel o con la ley a quien hace estos abortos. Y me decía, hoy estoy feliz porque Dios me perdonó. Lo que no sé si me voy a perdonar yo. Y yo le dije, mire, si usted no se perdona, no entiende lo que hizo Jesucristo en la cruz. Porque Él vino para eso, para lo que no se entiende. Porque Él vino a dar su vida para que en su vida lleve todos los pecados de la humanidad. Ahora, ¿qué hacemos con la verdad de la depresión? Cuando uno no está funcionando adecuadamente. Bueno, hay una tríada central, ahí la tienen la tríada. Pasa por 3 ejes o 3 síntomas. Uno es la tristeza, es una tristeza mental. Estar triste no es estar deprimido, pero cuando empieza el día y yo levanto la persiana del día y no hay nada de luz, eso se llama tristeza mental. Esto es lo que padece la persona depresiva. La anedonia, nada tiene gusto. Nada tiene gusto. Y mi jefe con quien yo me formé padecía un tipo de depresión, la llamada depresión bipolar, o el trastorno bipolar que vamos a mencionar. Él, siendo un hombre tan culto en la psiquiatría, él era dueño de una clínica y se internaba él cuando tenía los eventos depresivos. Y él no quería que nadie lo vaya a ver, pero dice, yo quiero que Cristian entre. Era el único uno de los pocos que podía entrar. Y él le decía, que venga Cristian, que me habla y me hace bien las cosas que me dice. Él era de ascendencia judía y él sabía cuál era mi testimonio. Y una vez entré en el 7º piso donde él se internaba y vi la foto de su nieto pegada. Y le digo, doctor, ¿qué es esto que pega? Y se lo hago porque todavía por mis nietos le encuentro sentido a la vida. Me dan gusto, pero lo pongo para que me frenen y no haga cosas que sé que puedo hacer y que no le va a hacer bien a ellos. Dándome a entender la culpa que podría generar en su familia si él se quitaba la vida. No hay gusto y tampoco hay fuerzas, no hay energía. Ahora, ¿esto por qué es así? Bueno, yo espero poder explicarlo, pero esta es la tríada que, por supuesto, cuando está toda presente, es donde se expresa de esta manera. Las sociedades médicas, si Dios quiere, estaré en mayo invitado al Congreso en San Francisco de la American Psychiatric Association. Es una organización que todos los años revé los temas médicos. Años atrás se reunieron y armaron un criterio de clasificación de enfermedades mentales. Y dijeron, tiene que haber 2 criterios mayores y otros tantos menores para decir que una persona tiene la depresión médica, no que estoy triste, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno ve estas clasificaciones, humor depresivo, apatía, pérdida de interés, trastornos en el apetito de una u otra forma, trastornos en el dormir, agitación o retardo, ansiedad, ansioso o retardado en esto. 4 de estas cosas, falta de energía, culpa de cosas que no tienen un sentido, o sí pueden tenerlo, trastornos ejecutivos, lentitud. Consultaba una mujer creyente de 60 años
donde le dijeron que estaba empezando a hacer demencia. Y cuando lo evaluamos nos dimos cuenta que no tiene demencia, lo que tiene es un retardo psicomotor cognitivo por la depresión. Se está quedando sin una sustancia que después se la voy a presentar y le pudimos dar medicación y hoy está atendiendo sus negocios en una provincia, está ejecutiva, está bien. Y la idea suicida que es la que hemos mencionado. La siguiente, por favor. Hay personajes bíblicos que tuvieron depresión. Y ahí se lo presento. Podemos de cada uno de ellos hacer un estudio bíblico. ¿Se imaginan, Pastor Sergio, hablar de esto? La Biblia lo habla. Podemos tomar uno de ellos, Moisés. Tuvo varios eventos depresivos. Pero Dios tenía una escuela para él, para que aprenda. Y aprendió. Elías era un profeta de la palabra, pero nada más ni nada menos degolló 400 personas. Sacerdote de Baal. Yo tengo peces en mi casa. En una pecera tengo una fuente en mi patio al lado del quincho donde está la parrilla. Cuando hacemos un asadito, al lado hay peces. Cuando a veces se da que mueren varios, 400 personas. Quedó liquidado después de eso. La adrenalina que tuvo que tener, la furia, la crisis de excitación psicomotriz, el cerebro se agotó y después de agotado no tuvo colitis, no tuvo uretritis, no sé si me entienden, no tuvo disfagia, tuvo ¿qué? Depresión. Y Dios le dijo, ¿no te da vergüenza? ¿Tenés depresión? No, le dijo, vení Elías, quédate ahí guardadito. ¿Y qué le dijo? Tenés que comer. ¿Y qué le dio? Verdura, no, le dio carne, le dio aminoácidos, le dio proteínas, se las proveyó de manera milagrosa el reposo, porque estaba haciendo una depresión por agotamiento. ¿Y qué podemos hablar de David? En este caso porque pecó. Pero David tenía muchas oscilaciones en el humor. Y de Jonás, que tenía una personalidad muy especial, era iracundo. Se puso mal, triste, deprimido, porque la planta que Dios le había hecho crecer para que lo saque del sol, de golpe se secó. Y Jonás mostró su furia. Hay depresiones donde lo que hay es furia, irritabilidad. Y Dios le quiso enseñar. Hay salmistas, y yo me propuse leer 5 salmos por día antes de empezar el día, y estoy siendo tan bendecido por Dios una vez más, ¿no? Me había olvidado un poquito de la disciplina diaria. Y los salmistas, es un dolor en el profundo del corazón. Depresión. ¿Cómo que el creyente no se puede deprimir? ¿De dónde salió que si uno tiene a Cristo o tiene fe en Dios no va a tener problemas? Eso no es verdad. Si no, pregúntenle a los mártires que se convertían y eran comidos por las fieras. Y Hebreos 11, aserrados, matados. Y el 1,5 millones de armenios, los padres de mis abuelos que fueron masacrados por los turcos en el primer genocidio del siglo XX, y los 300.000 griegos que los turcos mataron en el Imperio Otomano, y los que hoy están muriendo por la fe. ¿Dónde sale que ser cristiano es no tener problemas? Bueno, se incorporó eso. ¿Será que el que viene al templo puntual y el primero y se sienta acá, que es nuestro antiguo padre, que Jesucristo lo llamó Satanás, viene? Nos hizo creer estas cosas? La Biblia no habla de eso. Que diga que vamos a tener vida y vida en abundancia, no es que no voy a tener problemas. Y uno de esos problemas puede ser este órgano que se puede agotar, y cuando se agota da síntomas. ¿Qué causas son las de depresión? Veo que están ansiosas las chicas de PowerPoint. O yo hablo mucho o se están anticipando. Esperen, chicas, síganme. Esto es porque nos conocemos recién. Causas. Miren la causa de depresión. Yo tengo este celular para poder no darle vuelta tanto. A ver si mañana tengo una tortilla. Bueno,
Causas. Causas sociales. ¿Están de acuerdo que puede dar depresión? Ahora, uno va a Estados Unidos o va a los países donde no están los problemas que hay acá y también hay depresión. Bueno, las causas sociales, cuando se sostienen, cuando van quitando la esperanza, la desesperanza inunda, y si uno tiene la predisposición, le está regando algo que de golpe va a empezar a surgir. Podemos hablar de esto mucho, pero cuando hemos ido muchas veces a Estados Unidos, nos han pedido como si fuéramos distintos y tuvimos que escuchar, y ahí también, por otros temas sociales, puede haber depresión. Causas genéticas, ya mencionamos. Hay personas que tienen la predisposición a ver todo bien. ¿Está bien? El mundo está dividido en dos. Y entonces unos tienen el temperamento optimista y el otro es el temperamento. Por la pandemia no pudimos hacer uso de un pasaje y nos sorprendió la agencia diciendo, doctor, ¿cuándo va a usar el pasaje? No puede ir al Congreso en Europa, pero este pasaje le puede servir para ir a Estados Unidos. Así que en cuanto se liberó, nos fuimos en septiembre y ahí nos dimos en un supermercado, nos dimos una vacuna que la teníamos acá, hacía mucho más, y por temas ideológicos se frenaron. Fui al supermercado, elegía la leche, esto, y nos dimos la tercera dosis. Y cuando fuimos allí, sorprendentemente, nos pasó algo. Alquilamos un coche una semana para pasear. Y ya terminando esa semana, tuvimos que frenar en una estación de servicio en una autopista de Estados Unidos. Que yo quedé impresionado de esa estación de servicio. Les tengo que contar algo. Yo no uso paraguas y este anteojo me lo pongo y no me lo saco porque lo pierdo. Y mi señora me dice, te preparé estos anteojos de sol, quiero que los lleves para que manejes bien. ¿Ustedes manejan cuando hay sol con anteojos de sol? Vieron que es una bendición, es un lujo manejar así. Entonces yo, para no perderlo, paramos en esa estación de servicio, llenamos el tanque, era un placer. Vi la máquina de Bitcoin, que no entiendo nada, pero Bitcoin, correo, restaurante, baños que uno le da ganas de quedarse a vivir en esos baños, son de 120 metros cuadrados. Una cosa maravillosa. Nos sentamos para volver, 1 hora nos quedamos. Qué linda estación, mi hija nos dice, sí, qué lindo. Y yo le digo a mi esposa, está bárbaro, pero qué moda esta de tener todo a media luz, ¿no? Y se rieron las dos. Yo le digo, ¿qué se ríen? Me dice, si tú estabas con los anteojos de sol. Y le dije, ¿por qué no me lo dijeron? Ya echando la culpa. Somos hijos de Adán, ¿no? Ustedes también, mujeres, ¿eh? Me dio bronca, no íbamos a volver. Pero dije, qué bronca, todo estaba medio oscurito. Yo dije, debe ser una moda. Tenía un anteojo espectacular para la ruta, no me lo saqué, no me di cuenta. Hay personas que tienen un lente que les permite ver un poquito más y hay otros un poquito menos. Predisposición genética, pero también enseñanza en las casas. A ver cómo se mira, cómo vemos, cómo estamos aprendiendo a ver. Bueno, sobre llovido mojado o no. Esto es cuando pongo lo genético. Y también porque puede haber la predisposición para tener algunas enfermedades. Después, si me hacen preguntas, yo puedo avanzar un poco más. Causas orgánicas. Causas orgánicas. Aquí estamos hablando de sustancias que pueden faltar, se agotan. Vamos a explicarlas. Causas espirituales. Pecado. La Biblia dice que hay hombres que toman caminos que su fin son de muerte. Dice, el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Ni les voy a hablar de las adicciones, sea cual fuere.
Y podemos mencionar muchos ejemplos, pero el pecado, el hábito pecaminoso y coquetear con una espiritualidad satánica que es real y es presente, trae problemas. Trae problemas y los vemos y tenemos que aprender a ver. Y algunos colegas me dicen, Lequiciante, quiero que veas este paciente, ¿por qué? Y porque vos crees en esas cosas, pero este viene pesado, padre medium, abuelo medium, está acá, allá. Se burlan porque yo tengo fe, pero cuando se les termina a ellos las herramientas, porque existe. Químicos hormonales, desequilibrios familiares crónicos. No es natural crecer viendo violencia física todo el tiempo. No se crece bien. No se invierte en un buen banco cuando el ambiente familiar es tóxico. Cuando el abuelo, aparte de ser abuelo, manosea al nieto o a la nieta, eso no es. Y ni hablar de los padres. Esto, si yo sigo hablando con esto, no hay problema. Ok. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Yo no puedo entrar en cada uno de estos temas porque sería muy largo, pero esto sostenido genera depresión. Y puede disparar la depresión. No me olvido de ninguna, solamente de la última que quiero mencionar son las pérdidas. Es decir, la depresión reactiva. Es esperable que uno tenga depresión porque perdió un familiar. Y sí se puede deprimir. ¿Cómo lo llamamos a esa etapa de la vida? Duelo. Y puede haber duelos patológicos. ¿Cuándo son los duelos patológicos? Cuando dura más de lo esperable. Excelente. ¿Y cuánto es ese tiempo? Y nosotros le decimos a los psicólogos, porque como médicos, y hoy hay criterios más claros, antes se decía que puede durar mucho tiempo la depresión por duelo. Cuando la depresión por duelo dura más de un año, algo está pasando. Porque el cuerpo naturalmente, el instinto de vida hace que uno lo pueda resolver. Pero cuando uno se quedó, tiró el ancla y se agarró a ese muelle y hace un año y medio que está así, algo hay que ver. Algo quedó frenado y hay que ayudar y necesita ayuda. Y esas pérdidas pueden ser de muchos tipos, no necesariamente grandes pérdidas. Pueden ser pérdidas, depende de qué significado le dé a la persona. En una reunión terminamos el culto y una señora mayor saludándonos me dice, pastor, quiero que ore por mi perrita que está enfermita. Y a mí me encantan los perros. Y el pastor le dice, hermana, sí, vaya, circule, como diciendo no. Y yo me quedé con la perrita y a los 3 meses le digo al pastor cuando hablábamos, le digo, chico, ¿cómo anda la hermana esta de la perrita? Esto lo había registrado. Demostró ser bueno, ahora le voy a contar. Y me dice, mira, la verdad, ni me acordé, la tengo que llamar. La llamo. Hacía 3 meses que no iba a la iglesia, había muerto. Y el pastor le pidió perdón porque se dio cuenta que no era la perrita, era lo que significaba la perrita en su vida. No era el perro negro, era una perrita que era compañía. La mujer quedó sola, en 3 meses sola. Por eso nosotros decimos en la iglesia, mándense WhatsApp, llámense por teléfono, estimulemos los unos a los otros. Me decía un muchacho, me dice, hace 2 años que no fui a la iglesia y nadie me llamó. Quiere decir que entonces a mí me quería por la plata que da. Y digo, puede ser. Digo, qué bueno que Dios te esté iluminando la cabeza. Sí, dice, pero ahora no pienso ir más a ninguna iglesia. Ahí se te está apagando la lámpara. Ponela en un lugar adecuado. Está mi esposa haciendo, como diciendo, volver al tema. ¿Está bien? Y no estoy alucinando, ¿eh? Bueno, porque ella no está acá, pero me hace recordar. La siguiente. ¿Cómo se presenta clínicamente? Yo médico. ¿Qué tipo de depresión clínica vemos? Porque algunos creen que la depresión es la persona que está en la cama viendo cómo se va a matar, inhibida. Bueno, ese es un tipo de depresión. El 35% de las personas con depresión son así. Ahora, no es de la noche a la mañana, se va incorporando esto despacito.
El otro 30% es ansiosa, de la persona ansiosa, irritable, insoportable para él y para los demás. Se lo hacen saber todo que es insoportable. Pero él sigue, porque aprendió que hay que darle. ¿Qué padre habrá tenido? ¿Qué madre habrá tenido? Pero la vida no se soluciona siempre acelerando el eje de la voluntad de la mente. Este tiene depresión. 35%, 40% de las personas. ¿Qué se hacía en la década del 50? Se le daba tranquilizante. ¿Qué se generaba? Personas adictas a los psicofármacos. Necesitan otra mirada, necesitan otro tipo de medicamentos, porque no están ansiosos porque están ansiosos, están irritables y ansiosos porque tienen depresión, porque se agotó la serotonina en su cerebro. Y entonces, aunque quiera, no puede. La otra manera de presentarse, ¿cuál es? La enmascarada. Fue al traumatólogo, fue al gastroenterólogo, fue al oculista, fue al otorrino, fue a todas las especialidades, y un médico gaucho le dijo: che, ¿por qué no vas a un psiquiatra? No tenés nada. Pero se está quejando su cuerpo. Y al final de todo aparece la depresión. Se van deprimiendo los órganos y piden ayuda, pero él dijo: ¿cómo yo voy a estar mal? Y siguió. Y se corrige con una medicación o con un tratamiento que le ayude a ubicarse en la vida adecuadamente. Y se va ordenando. Y mejora su cuadro. Y también en un porcentaje pequeño está la llamada clínicamente depresión delirante, que no es que esté loco o está delirando. Está tan mal que su cabeza empieza a distorsionar la realidad. 5% de los casos. Y hemos tenido que pedir a colegas, en algún caso de una prepaga, que decían hay que internar, y como nosotros ya nos conocíamos, el hombre dijo: no, yo no la quiero internar. Y en una semana empezó a estar mejor, dándole una medicación que, si fuera locura, estaría 10 veces peor. ¿Se entiende? No era loca, estaba deprimida. No es loco, estaba deprimida. La siguiente. Les presento aquí las 3 sustancias que reúnen el humor en nuestro cerebro. La siguiente, esta es escalonada: la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Son sustancias que tiene el cerebro, que las fabrica el cerebro a partir de lo que comemos, de los aminoácidos, y con una hidroxilación y una decarboxilación, procesos químicos. Bendicen las conexiones cerebrales, porque nosotros tenemos neuronas. Y yo le digo a los pacientes, y a veces en las charlas así: ¿saben cuánto vive un glóbulo rojo? ¿Alguien tiene idea? 110 días, 120 días. Ahí ya va pasando por el riñón, por el hígado, y lo van saludando: mirá que te queda poco. Le van sacando lo que va a ser usado y lo otro se elimina. ¿Cuánto viven las neuronas que usted está usando? Las mías hace 62 años que están funcionando. Siguen funcionando. Increíble. Son células que perdieron la capacidad reproductiva y ganaron la capacidad de especificación. Hay científicos que dicen: nos equivocamos en ser ateos. Tenemos un Dios, nuestro Dios es la neurona. Es increíble. La Biblia dice que fuimos creados a la imagen de Él. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La neurona es una célula increíble, pero hay que cuidarla. Y estamos viviendo no cuidándola, y se puede enfermar. Y las neuronas trabajan con estas sustancias. Miren, la serotonina es la que nos ayuda en la ansiedad, en las ideas obsesivas, en las ideas compulsivas. Y hay circuitos por donde va y viene. Y ese ir y venir hace que seamos lo que somos. Porque a veces hay que estar ansiosos. A veces tenemos pensamientos que van y vienen para resolver. A veces hay que actuar. Y para eso les recomiendo una película: Intensamente. ¿La vieron? Que
la ven muchos adolescentes. Bueno, ahí se ve cómo funciona el cerebro. Tiene asesoramiento, se lo recomiendan. Es así. ¿O ustedes todavía siguen pensando que el saber no ocupa lugar? Porque cuando se sientan a estudiar la Biblia les duele la cabeza. Quizás es porque hace mucho que no la leen, ¿no? O quizás es porque, como yo, dijeron, voy a empezar a leer el día, voy a empezar a leer Eclesiastés. Mamma mía. Empezar con Eclesiastés es una pálida total, pero te hace recordar muchas cosas. O quizás te duele la cabeza porque hace mucho que no lees nada. O quizás es porque estás estudiando, te estás sumergiendo, y el saber ocupa lugar, consume energía, consume fósforo, magnesio. Y tenemos estas sustancias, por eso tenemos la dopamina que nos entusiasma, hace que estemos concentrados. Estamos consumiendo dopamina ahora, estamos con toda la energía puesta, mostrando el interés, la motivación, la norepinefrina. Ahora, cuando estas sustancias se agotan, no tengo pie de atleta, a ver si se entiende lo que quiero decir. Tengo lo que estas sustancias dan, al no tenerlo voy a tener síntomas. Como es noble la neurona, me duermo de noche y me reseteo. Pero cuando insisto, y hermano, en algún momento el cuerpo te va a empezar a pasar factura, porque no somos marcianos, somos humanos. El Salmo dice 70 años, 80, es con dolor, pero la vida es como la hierba. Cuando avanzamos en esto, entonces la siguiente, ahí vemos, por ejemplo, vemos el circuito de la serotonina, donde en el lóbulo, acá, ¿no? Hagan de cuenta de ser un egipcio que estoy así, ¿vieron los egipcios? Y acá está mi cerebro. Bueno, ahí está la nariz, ahí en esa punta. Y como es una nariz armenia, imagínenla bien grande, Aunque yo tengo a mi yerno que es vasco y también, Y aquí saludé a varios que parecen armenios. Así que ojo, que no es del Cáucaso nada más, Bueno, pero ahí es donde tiene, ahí en la parte, se regula el humor. Cuando falta dopamina ahí hay problemas. Hay problemas. Cuando está abajo, donde está abajo ese circuito es donde se controlan los pensamientos. Cuando hay déficit de ahí crónico aparecen los tics nerviosos, aparecen los pensamientos obsesivos o rumiantes. Van bien. Y hay una enfermedad que es típica y que se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo, donde quedó pegada la persona. Se rayó el disco ahí. Ya es la tercera vez que va y chequea si está el gas cerrado. Pero esta tercera vez dijo, lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se va a la escuela a dar clase y dice, ¿cerró el gas? Sí, porque lo hice en nombre de la Trinidad. Pero va pasando la vida y se va rodeando de rituales, hasta que cuando se rodeó de tanto no aguanta más. Y ahí pide ayuda. Y puede ser tratado. Y me decía el otro día un chico, me dice, qué linda es la vida. Puede ser que una pastilla, puede ser. Pero solo la pastilla, o hay que definir cómo quiero vivir. Y así tenemos lo que está acá, cerca de acá, ahí abajo, regula los trastornos de ansiedad. Cuando falla la serotonina, ahí está el ataque de pánico, los trastornos adaptativos, los trastornos sociales, la fobia social. Una vez yo le pedí a un joven, sin avisarle, un número grande, que se ponga de pie y cuente su testimonio. Y empezó a temblar, y empezó a transpirar y se puso rojo. Y yo dije, qué papelón, ¿qué testimonio va a contar? Ahí aprendí que le tengo que avisar antes. ¿Por qué? Porque hay personas que no están acostumbradas, pero aparte tienen fobia social. No son malos, son creyentes. Y Dios hizo una obra maravillosa, pero le da miedo. ¿Será porque cuando eran chiquitos se equivocaron una vez y lo avergonzaron públicamente? No sé cuál fue el disparador, pero afectó. ¿Me siguen? Y cada vida es un mundo, y cada historia, entonces nos tenemos que respetar. Y a veces voy y le digo, ¿me acompañás hoy con los símbolos? Cuando un domingo, sí, gracias. Y cuando termina la reunión viene, me dice, gracias por avisarme antes. Y le digo, no hay problema. Pero después voy y le digo, ¿por qué me agradeciste?
Y ahí aparece, no, me gustó, me preparé, oré. Qué lindo, ¿no es cierto? Nos aprendemos, la iglesia es una bendición porque aprendemos unos de otros. La siguiente, así tenemos de la dopamina y así tenemos de la norepinefrina, así es como Dios nos creó, así es como el cerebro ha ido evolucionando, porque vamos incorporando, por eso dice la Biblia, piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable. Mañana voy a hablar de 3 cosas que incorporándolas nos pueden dañar muchísimo. Pero están ligados los trastornos ansiosos depresivos. Si yo sigo por la ruta saliendo de Neuquén, pasando por Cipolletti, ¿hasta dónde llego? A Buenos Aires, sí, pero primero llego a Bahía Blanca, ¿no? Paso por Chuele, no sé, este ejemplo mucho no lo doy. Yo doy la ruta 2. Si salgo en Buenos Aires por la ruta 2, llego a Mar del Plata. Si vivo mucho la ansiedad, ya llegué a Dolores, ya me estoy acercando a Mar del Plata, depresión. O al revés. ¿Por qué camino estoy andando? ¿Cómo estoy maltratando mi vida, mi cuerpo? Tengo que chequear. Si no te cuidas vos, hermano, amigo, ¿quién te va a cuidar? Yo le digo a mi esposa, vos me tenés que cuidar. Yo pesaba 40 kilos más. Y la gente iba y le decía, no le cocines tanto a tu esposo. Y mi esposa me decía, me echan la culpa a mí, contá que vos comés el choripán después que cenás en casa. Ahora que estoy mejor, ya esas cosas ya no aparecen. Bueno, estoy haciendo un poco de chiste, lo veo muy serio. La siguiente. Bueno, aquí tenemos los distintos cuadros de ansiedad y los distintos cuadros de depresión. Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, fobia social, trastorno por estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad generalizada. Hija, ¿a qué hora venís? A las 12. Son las 12:05 y sale. ¿A dónde te vas? Voy a buscar a mi hija. ¿A dónde? Pero ya va a venir, pasaron 2 minutos. No, tiene que venir. Cuando la hija llega a 12:30, hola, llegás media hora tarde, sí. ¿Cómo media hora tarde? Pará, papá, no pasa nada. Todo lo vive dramáticamente. Frená, ¿qué pasa? El colectivo, pero está a 200 metros. Está el colectivo, pero está. Y ni que le llegue una carta de la FIB. Ni que el pastor le diga, quisiera ir a visitarte. ¿Qué pasó, pastor? ¿Hice algo mal? Vive así. Ahora, ¿cuánto se puede vivir con señal, con alarma al rojo vivo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo la sirena suena? No puede sonar sin parar. Bueno, acá sí se agota, se enferma. La siguiente. Fíjense, esto Steven Stoll nos enseñó esto hace más de 25 años que hoy se cree. Esta es la teoría que más explica la depresión. ¿Ven esos colores ahí? Esos circuitos son de estas 3 sustancias. Entre esas, ahí hay espacios que se llaman sinapsis, y está lo azul, lo amarillo y lo fucsia. Así funcionamos. Ahora, la siguiente, cuando hay menos, ahí puede haber un momento menos, pero cuando se agota y no hay, está el síntoma. La siguiente. No sé cómo estamos con el tiempo, no me olvidé de mirar al principio. La serotonina, cuando funciona, la serotonina ayuda a vivir relajados, baja la ansiedad, podemos disfrutar más, nos acerca más a estados, ¿cómo se llama esto que le llaman ahora estados? Es una palabra de Oriente, ¿cómo es? Son modas, ¿no? Distintas palabras que como que uno está tranquilo, ¿no? Serotonina, zen, ahí va. Sí. Cuando esto no es así, la siguiente, la glándula suprarrenal fabrica una sustancia que se llama cortisol. Cuando uno vive en tensión, el corticoide es bueno cuando uno tiene una alergia. Lo salva de la urgencia, pero cuando el cuerpo empieza a fabricar cortisol mucho tiempo y es alto, ese cortisol en sangre va, encuentra órganos y lo golpea. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Vení, pum, pum, pará, ¿qué me pegás? Pum, el cortisol golpea. Cuando va a esta zona, que es la amígdala cerebral, en un costadito acá, la golpea, la amígdala empieza a reaccionar
y empieza a dar todos síntomas contrarios a los que mencionamos antes. ¿Cuáles son? Represión, ira, resistencia, rencor, rabia. Cuando yo esto lo enseño a los futuros pastores en el Seminario Teológico Internacional Bautista, les digo, cuando uno vive de acuerdo a las normas de Dios, cuando uno aprende a vivir como Dios quiere, baja el cortisol. Y se ríen porque uno dice, ¿cómo puede ser? Y dice, claro, porque uno aprende a vivir bien, porque esto es un círculo virtuoso. No es que uno hace esto, cuando uno está bien, en vez de decir, estoy bien, voy a tomar 5 cervecitas, como me dijo el otro día un hombre, dice, cuando estoy bien tomo 5 cervecitas, o sea, 5 cervecitas. Digo, ¿de qué tamaño son? No, porrón. ¿Y por qué lo llama cervecita? Se está castigando. Me encanta que esto haya sido una bodega, hoy es una iglesia. Me encanta. Ahora, no es que esté mal tomar. Yo mucho no tomo, casi no tomo. Fui enseñado así y hoy disfruto a veces un brindis. Pero hay algunos que daña, aparte que engorda, daña. ¿Daña? ¿Y qué daña? Todo el cuerpo, pero el cerebro lo daña. El cortisol cuando está alto mucho tiempo también. Y genera esto. La siguiente, vamos avanzando. Aquí hacemos un recreo, miren qué recreo, para hablar de esto. Pero necesito decirlo porque está aumentando mucho. En Uruguay es uno de los países donde más, latinoamericanos, más suicidios hay. La Patagonia es donde más suicidios hay. Y Jujuy, van de la mano, Jujuy y algunas provincias de la Patagonia. Podemos todos en algún momento decir, yo me suicidaré. ¿Se acuerdan cuál era el refrán sobre el suicidio y los obispos? ¿Quién se acuerda de ese refrán? Se suicida uno cada muerte de obispo. ¿Se acuerdan? ¿Están con prueba de memoria ustedes aquí? ¿Necesitan algún psiquiatra por casualidad? O un neurólogo. ¿Se acuerdan de ese refrán? Cada muerte de obispo había un suicidio. Ahora, hoy con la conectividad que tenemos, un joven me dijo, yo ya elegí cómo me voy a matar. ¿Y cómo es? En YouTube hay 3 formas que me encantaron. Porque podemos todos en algún momento decir, wow, yo me suicidaría. Es esperable pensarlo, porque todos los días escuchamos. Entonces no hay que asustarse. Hay que empezar a asustarse cuando internamente yo determiné, me voy a matar. Eso no está bien. Algo está pasando. Eso me acerca a alguien que la Biblia llama, mañana vamos a hablar de eso. Digo esto para que venga mañana también. Eso me acerca a alguien que se especializa en engañar, en seducir, en maltratar, en matar. Y de ahí al impulso. Y lo estamos viendo. Por eso, esas son las conductas suicidas. Ahora, estar en la 9 de julio con 43 grados de calor, jóvenes sentados aspirando cocaína y la policía al lado así, es muy triste. No sé nada. Muy triste. O empresarios que no pueden disfrutar el éxito en un país que está mal, pero a ellos les va bien, y necesitan cocaína. Son conductas suicidas. O como un hombre me decía, estoy feliz porque ahora con este coche estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque voy por la Panamericana a 250. Conducta suicida. Conducta suicida. La siguiente. Vamos redondeando. Bien, si quieren respirar hondo, al tratamiento, gracias. Pero como Dios es íntegro, los tratamientos que Dios quiere son integrales. Necesitamos hacer un tratamiento integral que involucre, primero, un diagnóstico correcto. Un diagnóstico correcto. Hoy a la mañana, llegando aquí, un amigo me dice, Miguel, mi mamá, la tenés que ver, está perdida. De la noche a la mañana se perdió. Está triste, con angustia, no quiere vivir, está confundida, no me reconoce. ¿Qué edad tiene? 78 años. Vive sola, la cuidan. Digo, ¿tendrá infección urinaria? Dice, ¿qué cosa? Digo, las personas mayores hay que cuidar la infección urinaria.
Porque cuando es crónica, perjudica y provoca confusión. Me llamó, me dice, tiene infección urinaria, le dimos un antibiótico. Y si con eso va a andar bien, sí, dale tiempo. Estás hablando a la mañana, esperá 3-4 días. Sí. Y hay que hacer el diagnóstico. A veces es lo más difícil. Pero lo bueno es que se hace el diagnóstico. Y cuando se hace, bueno, yo no les dije aquí, cuando puse causa MED, ustedes saben que hay remedios que causan depresión. Remedios para bajar la presión, antibióticos, remedios hormonales, provocan depresión. Ustedes saben que hay enfermedades que aparecen primero con tristeza. Un colega mío, amigo mío, 49 años, miembro de una iglesia, amigo, psiquiatra, empezó a estar triste. Me dice, Miguel, terminamos el año y estoy triste. ¿Será por cómo terminó la iglesia con tanta actividad? Le digo, ahora viene la vacación, descansa. En febrero se le durmió un poquito el brazo. ¿Cómo andás? Sigo triste, voy a ir a un neurólogo. 4 meses pasaron, Parkinson. El 20% de los Parkinson empiezan con tristeza. El 7 a 10% de la diabetes empiezan con depresión. Muchas enfermedades pueden dar depresión. Hoy hablábamos con el pastor, un gran siervo de Dios que ya está en la presencia del Señor. Sus hijos lo trajeron para que yo lo vea. Me dice, estoy triste. Y cuando lo escuché, le dije al hijo, urgente una tomografía computada. Esto pasó hace años. Tomografía, tumor de cerebro, se murió a los 3 meses. Entonces, ¿por qué? El médico lo ve, me va a decir, mire, tiene que hacer esto. ¿Y por qué es importante la medicina? Lucas era médico y Pablo lo llevaba a todos lados a Lucas. Pablo tenía un problema, probablemente epiléptico. ¿Recuerdan cómo se convirtió Pablo? ¿Recuerdan las caídas que tenía? ¿Recuerdan que le pegaron y hizo un coma? Pensaron que estaba muerto. Lo tiraron, pensaban que estaba muerto. Y lo que había hecho era un cuadro epiléptico, una variedad. Y al rato se despertó. Increíble cómo Dios toma todo y lo usa todo para su gloria. Psicofarmacológico. ¿Qué hacen los antidepresivos? Cuando están bien indicados, no dan adicción, a diferencia de los tranquilizantes menores. Lo que hacen es levantar esas sustancias que se agotaron. Puede dar efectos adversos, se corrige, hay que regular la dosis. Y bueno, y la mayoría de ellos, después de un tiempo, cuando se acompaña de un ordenamiento de la vida, recuerden el videito que vimos, los cuadros mejoran. Recuerdo la esposa de un pastor, pasó por distintas iglesias, hasta que fueron a una y le dijeron, usted está así porque le tiene que pedir perdón a su papá. Le tiene que pedir perdón a su papá. Mi papá murió, no hay problema. ¿Tiene algún objeto de él? Le dicen en esta iglesia. Sí. ¿Por casualidad una cruz? Sí. Él me regaló una cruz cuando cumplí 15 años. Tiene que ir donde lo sepultaron. Entierre la cruz. Y cuando lo entierra, dígale, papá, perdóname 3 veces. Se va a sanar. El esposo, estaban yendo a un cementerio en la zona sur de Gran Buenos Aires a las 4 de la tarde, tuvo un arrebato de salud espiritual, psíquica, y dijo, ¿qué estamos haciendo acá? Por favor, hagámoslo, no aguanto más. 7 meses de tortura la esposa. No estoy mintiendo, esto me pasó a mí años atrás. Lo vimos. ¿Saben lo que tenía? Hipotiroidismo grave. Se corrigió con levotiroxina. Ya no hay más bocio como era antes cuando éramos chicos. ¿De qué estamos hablando? Qué bendiciones cuando un médico lo ve. Confiamos que el médico sea lúcido, porque hay de todo en todos lados. Una rutina, no hay un examen que diga tiene depresión. Acá está el bichito. Algunos sugieren, ¿habrá algún bichito?
No hay. Pero está la clínica. El tipo de insomnio, no es lo mismo que le cueste dormir a que se despierta a las 4 de la mañana. Me decía un paciente, me despierto y estoy en el infierno. Me termino de afeitar a las 9:30 y se me va todo. ¿Será que me tengo que hacer una depilación definitiva? Me decía el paciente, riéndose, porque esa sustancia se agotaba y a eso de las 9:30, 10 empezaba a estar mejor en sangre, en el cerebro, y a la noche cuando mejor está. De noche dice, me vienen ideas, a la mañana es un infierno. Ese ritmo es orgánico. El profesional que está entrenado lo va a ver. Usted no tiene por qué saber esto. Pero Dios provee todo para nuestro bien. ¿Por qué ese fanatismo de algunos creyentes que dicen no? Me vienen tantos ejemplos para contar, pero me acuerdo de mi esposa. Psicoeducativo. Tenemos que aprender cuáles son tus ordenanzas, tus prioridades, querido hermano, querido amigo. ¿Cuáles son tus prioridades? Dime con quién andas y te diré quién eres. Mi abuelo murió a los 86 años. A los 75 fuimos corriendo al hospital de clínica. Yo estudiaba medicina recién, con mi papá todo. ¿Por qué? Porque hubo sangre después de ir después. Nunca había tomado ningún remedio. Tomó una cafeaspirina, le perforó el estómago. ¿Cómo nos dimos cuenta? Sangre. Yo tengo mi nietito 1 año y medio. ¿Cómo me di cuenta que comió zanahoria? Pintitas naranjas. Zanahoria. Y encima le gustan las cosas verdes y también las rojas y va a comer remolacha. ¿Sí o no? ¿Me siguen, no? ¿Cómo estás viviendo? Si respiras un mal aire, ¿van a estar funcionando bien tus células? Dios quiere que inviertas en verte, pero que consultes, porque si no está bien, todo va a estar como yo en Estados Unidos con el anteojo. Vas a ver todo mal. Antes de venir aquí el viernes, un hombre dice, me voy a divorciar. Le digo, va a ser la segunda vez. Usted tiene un problema, póngase bien y después no decida nada de esa envergadura, estando mal. Nos ha pasado que la persona después repite el cuadro, se pone bien y llorando dice, me apuré al echar a mi esposo de mi casa, porque hoy estoy mejor y lo extraño. Y el esposo anda a buscarlo. Voy a ir a buscar esposa también, ¿no? Necesitamos la igualdad. No son momentos para tomar decisiones. Cierro la empresa, la decisión es delante de Dios. Yendo al médico, si hace falta. Aprendiendo, a veces un psicólogo. ¿Y por qué digo a veces? Porque hay de todo y en todos lados. Puede ser un consejero. Y es una bendición que haya psicólogos que ayuden, acompañan. Cuanto más si comparten la fe, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos terapia espiritual? La siguiente, porque tenemos que aprender a vivir. Y que la iglesia enseñe esto es importante. Porque, mire, yo pongo ahí, ¿qué hace la persona hacia la persona deprimida? Ignorarla, espiritualizar todo, sobreprotegerla, decirle, no, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Después le gusta y quiere que todos hagan eso, y esa no es la solución. ¿Qué conductas hay que tener hacia la familia? La familia, ¿qué hace? Puede comprenderlo, pero también hay que hablar con la familia, porque la familia está cansada, y la familia a veces creyendo ayudar, no ayuda, porque le dice a él cosas que él ya se dijo. Mirá, tenés trabajo, mirá a tus hijos, mirá a la vecina, mirá la loca que es, en cambio yo, mirá qué sana soy. Él ya todo eso se lo dijo, y está peor. Y entonces usted está amplificando lo que él ya no quiere oír. Entonces hay que aconsejar a la familia, hay que mostrar amor a veces sin hablar, hay que abrazar más. Una mujer dice, yo me entregué a Cristo por una vecina, cuando yo estaba deprimida me daba la comida, en el Gran Buenos Aires, y me le llevaba comida. Nada más.
Eso fue lo que la marcó. Todos los profesores que la visitaban le daban clase cuando la cabeza no podía comprender. Pero ella podía comer esa tarta, esa porción, con un amor. Y le dijo, vos haces esto y yo te hago esto porque lo hicieron conmigo. Y Dios me cambió la vida. Y la mujer dijo, quiero ser como vos. Y se entregó a Cristo. Y Cristo cambió su vida. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor. La siguiente. La iglesia tiene mucho para hacer. Amar con comportamientos prácticos. Ahí yo dejo unos cuantos consejos. Recordar que es normal caer. A veces yo le digo a los pacientes que están mal, les digo, bueno, los felicito. Está mal, es recordarle que usted no es Superman. Porque yo le escuché a su esposa, ¿se acuerda que vino la semana pasada? Sí. Ella me dijo que usted lo podía todo. Qué bueno es que la vida le haga recordar que usted es humano. Sí, pero ¿y con esto cómo vivo? Bueno, ya hay que aprender. Me decía un padre con varios hijos y un hijo discapacitado. Dice, mis hijos me dicen, papá, sos un gran padre. Y yo me doy cuenta que esta hija discapacitada me permite a mí aprender a ser un papá mejor. Cada uno saca sus conclusiones y así podemos avanzar. La siguiente. Hacia la familia, sostener a la familia con amor, ayudar, mantener el contacto, alentar el proyecto de vida, cuidar de no tergiversar los roles familiares. El padre es padre, no es amigo de él. Que después desarrolla una amistad, pero el papá tiene que ser papá. Tiene que ser un padre que acompaña. Porque a veces hablamos con el hijo y le decimos, tu papá, y papá ahora quiere ser mi amigo. Nunca me entendió, me va a entender ahora que estoy mal. El hijo quiere al padre, no quiere al amigo. Amigo hay que ayudarle a que, hay que advertirle qué amigo pueda tener. ¿Me siguen? Quiero dar lugar a preguntas. No sé cuánto tiempo tenemos, pastor, pero gracias por la paciencia que han tenido. No sé, allí las chicas, mis secretarias, Diana y Verónica, a ver cómo sigue esto. Creo que ya está. Miren, la palabra de Dios es preventiva. Es la que nos lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mis caminos. Lo dice un salmo. Y en el Nuevo Testamento también dice que nos instruye, nos capacita, nos corrige. La Biblia. La Biblia no es ideología, es palabra de Dios, nuestro Creador, que conduce, que me pide, que me guía. Y Dios se acerca para curarme, porque no me reta porque esté mal. Me cura y me rehabilita. La siguiente. Jesús dice, vengan a mí los cansados, los atribulados, que yo les voy a dar descanso. Este es nuestro mensaje. ¿Esto niega la ciencia? No. Bienvenida. Esto le involucra. Si pudieron tener estos conceptos y los incorporan, yo me quedo muy contento. Les agradezco y damos lugar a preguntas. ¿Está bien?